Sábado 9 de abril del 2025, 9:52 p.m. En estas horas del día sábado voy a meditar en el mensaje del dedo de Dios. Momentos muy pero muy sublimes para la historia de la naturaleza en los cielos, donde se llevan a cabo etapas, terminación de etapas en las cuales no era posible terminar durante muchos años. No obstante, en las Sagradas Escrituras encontramos una ruta totalmente segura en lo que respecta a cómo sería el fin del comienzo de aquellos que creyeron y creen que Dios está al timón de la historia. Salmos, el capítulo 8 y el versículo 3 dice lo siguiente: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. El poder de Dios en la creación se ha visto a lo largo de la historia. Ese poder de creación es un poder que va más allá de un lápiz táctil, de un registro digital o de una forma de verificar la identidad de los individuos. La identidad de Elohim se pudo verificar en el poder de creación. La luna, las estrellas. Ese poder de creación va mucho más allá de lo que uno pueda llegar a promocionar o reflexionar. El dedo de Dios es poder de creación. Quiere decir que aquellos que tienen que tomar decisiones, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, deben hacerlo con la plena seguridad de que Dios creó con su propio dedo las estrellas, la luna, y las estableció. Quiere decir que fue el inicio y el comienzo de algo que iba a ser perfecto y bueno en todas sus maneras. El hombre necesitamos estar en armonía con la creación de Dios. Pero ¿qué más hizo Dios con el dedo, con su dedo? Dice Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 18, que cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Esas tablas de testimonio demostraban la santidad de Dios, no solamente en toda la revelación de lo que quería para el hombre y quiere para el hombre, sino cuál iba a ser el camino para la santidad. El enseñoreamiento hizo de que el enemigo se especialice en ciertos mandamientos. Jesús, hace meses atrás, reconoció de que había iglesias que enfatizaban cierto tiempo, pero que en realidad el enemigo quería distraerlos de ciertos mandamientos. Que enfatizaban las horas sagradas del sábado, pero en realidad lo que Satanás quiso y quería, como pareció, era robarles, robarme, robarlos. No solamente extirpar la santidad de la descendencia, que es el orgullo y el honor
de poder tener no algunos objetos de un abuelo, sino aquello que él se esforzó para que su descendencia que lo honró pueda llegar a prolongar tales riquezas. Enfatizaban un mandamiento, Satanás estafador. La santidad de la revelación en el contexto de las tablas del testimonio es la perfectibilidad de Elohim, mostrando a los ángeles de que creó una ley y esa ley refleja una perfección para que no haya deshonor, pero basado en las estrellas, la luna, el sol, el tiempo, el firmamento, la actividad diaria que la teocracia debe y ejerce en materia de honor de la creación. Eso hace de que cuando un civil quiera ser santo a los ojos de Dios, pueda ir nuevamente a la tabla del testimonio que Dios mismo escribió con el dedo. Aquellos que intentaron abusar de la gracia y desvirtuar la ley, o aquellos que enfatizaron la ley y no imaginaban la teocracia, deben buscar un equilibrio para que el Señor pueda ayudarlos en santidad en ley, en gracia y en justicia, en ley y en teocracia, en voluntad pero también en cumplimiento, un equilibrio que va más allá de los sistemas perfectibles digitales, sino que es algo que el Señor pone en el corazón de todos aquellos que creen de que Dios obró con su dedo sobre la luna, sobre las estrellas y todo lo que había establecido. ¿Qué más es el dedo de Dios? Según Juan, capítulo 8 y el versículo 6, dice lo siguiente. Desde el versículo 4 dice, desde el versículo 3, los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, tal como dice la ley del testimonio, no adulterarás. Versículo 5, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Menciona a Levítico. Dice el versículo 6, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. El canon natural es el entendimiento de que la prioridad de la iglesia y de las iglesias cristianas en el mundo es la protección de la santidad de la naturaleza ejemplificada en el ejercicio diario de los pastores OIA, equivalentes no a falsos ministros, que llevan esa santidad a la iglesia. Hay momentos donde el enemigo a lo largo de la historia agobió la mente y mencionó no solamente la pureza del Levítico, sino la pureza del testimonio. Y Jesús vuelve en un acto maravilloso de justicia a la planta del tallo. Jesús vuelve a la flor. Jesús vuelve a aquello más tierno que pueda llegar a demostrarle a la naturaleza, a los seres humanos. Cuando la ley se extremiza, cuando la ley se desgarra, cuando los infiernos agobian diciendo es un extremista, es un reflexionista,
es un asesino por sus propios intereses, hay que ir a estos versículos y volver a escribir en la tierra, y volver a lo más simple de la naturaleza para poder desde allí iniciar procesos naturales en materia de voluntad, en todos aquellos que manejan ciencias muy pero muy serias, que se va perdiendo el tacto, porque uno ve el dedo, toda esta parte es lo más sensible que pueda llegar a tener un ser humano, pero se va perdiendo. La lapicera se va haciendo algo normal, y se va haciendo todo automático, y nuevamente hay que volver a la tierra, y rescatar desde allí, y valorar desde allí. El dedo de Dios fue maravilloso a lo largo de la historia, y Jesús cumplió de manera perfectible el propósito que tenía Elohim, que era rescatar el mundo geofísico, tal como dijo Jesús hace algunas semanas. Recién ahora sentimos de que van entendiendo lo que es rescatar el mundo físico. 2000 años donde se ha burlado muchísimo Satanás, donde ha hecho casi lo que quiso con los buena voluntad, así sean quemados o no quemados, calcinados o no calcinados. Es una estrategia letal. Y ahora esos mismos deben reaccionar para decir: estamos en la tierra, nos dejaron menos de la mitad, vamos a ponernos en armonía. Dice Lucas, en el capítulo 11, el versículo 20. ¿Qué es más el dedo de Dios? Hemos aprendido que es poder de Dios en la creación, el dedo de Dios es santidad en toda la historia de la revelación, el dedo de Dios es justicia en la encarnación y en la salvación en lo que respecta a las hembras en la tierra y sobre la tierra y por la tierra. Ahora vamos a ver qué es en el contexto de la emancipación. El dedo de Dios en la emancipación, Lucas el capítulo 11 y el versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios es una independencia. Esa independencia, esa emancipación, es un término netamente que maneja muchísimo las ciencias judiciales, el derecho en todas las ramas. Es una independización que no depende de la posibilidad de volver a cometer los errores del pasado. Reconocemos los seres humanos de que están sobre la tierra. Reconocemos que Satanás no llega a ser carne, es solamente espíritu. Reconocemos que podría vivir días sin comer y sin tener hambre, que recién cuando llegan momentos extremos de falta de alimento es que se inquietan, que son la antítesis total del ser humano. Si hay algo que nunca fue el ser humano, la tierra, los recursos y los procesos, pues Satanás no pertenece. Si estuvo en los archivos del que alguna vez fue creado, Elohim dijo: a partir de allí es que podemos decir con plena seguridad de que el reino de Dios se acerca cuando hay un rechazo interno hacia Satanás. Y a partir de allí es que el reino de Dios llega como un proceso natural, una sedia menos enferma. Y a partir de allí que la emancipación, que significa
el borde no dependiente de la política de las letras es que llega al margen de cualquiera sea el continente. El dedo de Dios es maravilloso a lo largo de las Sagradas Escrituras. No imaginemos que podemos llegar a tener el reino de Dios por el dominio de las letras. No, viene por el dominio del deseo de querer el reino de Dios en la tierra, no por electrocutar a Ciudad Santa, no por hacer maniobras como decía esta semana un indio atómico por allí. En la puntita vemos que no hacen nada, entonces de ahí sacamos un poquito de electricidad. No es posible. Tampoco es posible ascender aunque haya capa de ozono ahí, no es posible. El reino de Dios solamente llega cuando uno no se autoinvita, sino que el cielo decide estar. Y uno decide buscar el reino de Dios, pero primero en la propia vida. Y uno de los versículos más difíciles que encontramos en las Sagradas Escrituras con respecto al dedo de Dios es el capítulo 5 y el versículo 5 del libro de Daniel. Un momento muy pero muy difícil en la historia de Babilonia, donde ellos estaban en un festín y de repente aparecieron dos dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. En una licenciatura, Elohim reconoció que había sido él. Inmediatamente Miguel y las tropas de la Siria enferma quisieron apropiarse de lo que había sucedido. Elohim apareció en aquel lugar en forma de una mano. El ángel de turno, que son leales a Elohim, habrán participado de aquel acto donde tuvieron que poner orden en ese aspecto y mostrar la autoridad divina. Hay veces donde la mano de Dios debe demostrar que tiene que haber un fin en ciertos aspectos de la existencia, en lugares donde no debieron estar. Es extraoficial lo que tengo entendido, pero posiblemente se llega al fin de la fortaleza en el cielo, que es la fortaleza. Satanás hizo un lugar con muros, por eso verán en la historia política que iban atacando lugares con muros. Han extendido todo esto, los estados durante todos estos años, peleado como un ciego, pero llega un momento donde el empoderamiento civil es decirle a los pueblos cuál es el desarrollo de la investigación y a la vez que sean ellos mismos quienes me juzguen. Hizo una fortaleza Satanás así en el cielo. Ángeles del tercero habían caído y hacían como una nebulosa donde tenían inclusive ángeles con espadas cubriéndolos, y adentro estaba un tal bueno, entre comillas, que es un fantasma blanco que esperaba el rulo del motor. Es esa fortaleza que se querían copiar a la fortaleza que tiene Jesús de oro en el cielo. Hicieron un paralelismo para poder imitarlo. Durante muchos años la justicia de los ángeles en el cielo dijeron: nosotros no encontramos apoyo para poder terminar esto. Necesitamos un humano que entienda, que comprenda, que discierna y que le diga a la tierra, porque compartimos las estrellas, compartimos la luna, que le diga al mundo de que esto no va más, que esto es lo que los mata, pero nosotros no podemos matar.
nosotros no podemos eliminar. Necesitamos que el hombre, a quien dio entendimiento, a quien le creó sangre, sea quien tenga que decidir. Y se llega a un momento de la historia donde tengo entendido donde los ángeles decidieron por un apoyo específico de prolongación de combates y de ataque, porque Satanás, como han podido ver más de 1.000.000 de películas, 24 horas, el día jueves guerras, hoy desde las 6 de la mañana atacándome, y en un momento donde lo han decidido y mengua por momentos y es posible de que haya la esperanza de que la fortaleza haya sido totalmente eliminada por la autoridad del dedo de Dios. Así como en Daniel, el capítulo 5, el versículo 5, hubo un momento donde tuvo que parar la fiesta, Elohim, nuevamente la plena seguridad de que los ángeles leales, que son el Evangelio eterno, habrían tomado la correcta decisión. Para ellos, mis felicitaciones humildemente, y a Dios sea la honra y la gloria por los procesos que se han llevado a cabo a lo largo de estos años no políticos, y de esa manera ojalá tener la esperanza no de la muerte de individuos o seres, sino la esperanza de la muerte, la esperanza de la terminación del mal en la tierra, que significa años donde el mundo está condenado, el mundo está condenado, el mundo está condenado, y vemos que los frutos son cada vez mejor, y vemos que el agua es cada vez más dulce, y vemos que los cereales cada vez son más nutrientes, y vemos que el sol se equilibra cada vez más. No tenemos posibilidades de creer de que el mundo está condenado. Y si hay alguien que lo quisiera demostrar, así sea con motores, así sean yendo a lugares extraños en los cielos infinitos, o así sea cualquiera de las maneras, deberán enfrentar, así como esos ángeles esperaron años para que haya perfecto apoyo humano, deberán demostrarlos con aquellos que escriben diariamente en la tierra, teniendo la esperanza profunda de poder rescatar a las hembras y tener todas las letras de Pablo que significan paz.